Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Éxodo. He venido predicando acerca de la oración y me da mucho gusto poder continuar, hermanos. Durante 6 semanas, durante 6 ocasiones he hablado acerca de lo maravilloso que es darnos cuenta cómo los hombres y las mujeres de la Biblia fueron personas que supieron llevar a la práctica la disciplina, hermanos, de la oración. Yo espero que hasta este momento, si no toda la iglesia, mi sueño es que toda la iglesia lo haga, pero más que mi sueño, la voluntad de Dios es que toda la iglesia lo haga. Yo espero que por lo menos algunos nos hayamos sentido motivados, hermanos, a orar más y a entender que la oración es esa arma, es esa herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros podamos llegar a su presencia y para que podamos también experimentar los milagros de Dios en nuestra vida. El día de hoy, hermanos, el tema número 7 tiene como título la oración de los hijos de Israel. La oración de los hijos de Israel con base en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25 y capítulo 3, versículos 6 al 10. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25 y Éxodo capítulo 3, versículos 6 al 10. Antes de leer la palabra de Dios, hermanos, quisiera introducirme de la siguiente manera. En las últimas 6 ocasiones he hablado acerca de la oración de individuos. ¿Sí se han dado cuenta de eso, hermanos? En las últimas 6 ocasiones he predicado o hemos estudiado la oración de personas, de individuos en lo particular. Y todo ello lo hice con base en el libro de Génesis. Todavía quizás hay por allí algunas fuentes de referencia, pero he querido dejarlas para otra ocasión. En la medida en la que continuamos leyendo la Biblia, hermanos, forzosamente tenemos que llegar al libro de Éxodo. Y hermanos, he descubierto algo que es maravilloso. Cuando llegamos al libro de Éxodo, encontramos lo que a mi juicio es la primera o una de las primeras oraciones que se elevan delante de Dios, pero no por una persona, sino por una familia que es increíblemente numerosa, pero que entiende que en virtud de la situación en la que se encuentra, ellos tienen que, hermanos, clamar delante de Dios. Hoy vamos a aprender cómo cuando una familia, o quizás una iglesia, en este caso nosotros, estamos dispuestos a entender, a comprender que aquello que nosotros estamos viviendo está fuera de nuestro alcance, la única solución que tenemos para salir de ello es la oración. Muy bien. Quiero desarrollar la predicación de hoy, hermanos, a través de 3 cosas importantes. Punto número 1, quiero hablar acerca del clamor. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Éxodo capítulo 2, versículo 23. La palabra de Dios, hermanos, dice así: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Oremos. Amado Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, nos regocijamos y nos alegramos, Padre, de que tú hayas tenido, Señor, dentro de tu voluntad el traernos a tu casa, Señor. Gracias porque los que estamos aquí es porque tú pusiste el querer como el hacer de acuerdo a tu buena voluntad. Muchas veces hay distractores, ruidos por dentro, por fuera, cansancio, sueño, preocupaciones, cargas o enfermedades, pero que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento nos dé la capacidad de poder estar atentos, Señor, a tu palabra, y que cuando salgamos, Señor, el mensaje de hoy sea el complemento perfecto de lo que ya hemos escuchado a través del labio, Señor, del expositor de la clase de escuela dominical, nuestro hermano Esteban. Transforma la mentalidad de nuestra iglesia, Señor. Transforma nuestras vidas. Haz que la iglesia en Arenal sea esa novia pura, limpia y sin mancha que te espera a ti, Señor, que espera a tu Hijo Jesucristo hasta que tú vengas, Padre Celestial. Sé con nosotros el día de hoy y perdona, Señor, nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Éxodo capítulo 2, versículo 23, hermanos, nos describe un momento en la historia de la vida de una familia o de un pueblo llamado Israel.
Y me gustaría, hermanos, que para que nosotros podamos comprender mejor lo que está ocurriendo aquí, nos ubicáramos un poquito en el contexto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero hay ocasiones que cuando estamos en la Biblia y leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que como hay cosas que no comprendemos, decimos, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está diciendo el otro? ¿Qué es lo que está ocurriendo? O incluso, hermanos, hay ocasiones en que a lo mejor leemos la Biblia y en virtud de que la palabra de Dios no vuelve vacía, nos da una enseñanza a nosotros, pero si conociésemos el contexto, entonces el impacto en nuestro corazón sería mayor y podríamos comprender con mucho más amplitud y con mucho más claridad aquello que nosotros estamos leyendo. Y este es el caso. Tenemos que ubicarnos, hermanos, en el contexto. Entonces, para poder comprender mejor, hermanos, lo que está sucediendo aquí, quiero que empecemos planteando una pregunta. El título de la predicación de esta tarde se llama La oración de los hijos de Israel. Pero la pregunta es, ¿quién era Israel, hermanos? La pregunta es, ¿quién era Israel? Y la respuesta es muy simple, es sencilla. Israel es Jacob. ¿Quién es Jacob? La palabra de Dios dice que Jacob es el hombre que fue transformado por Dios una vez que este hombre en su necedad, porque era un hombre necio, ¿verdad? A quien Dios le dio la oportunidad de vivir casi 100 años de vida y no tomaba la decisión de consagrarse plenamente a Dios y lo hacía con tal aferración a su corazón que un día el Señor personalmente desciende a través del ángel de Jehová y lucha con él toda una noche y a pesar de eso dice que no. Y entonces el ángel de Jehová tiene que tocarlo en su muslo como una muestra de poder. Y una vez que este hombre se ve caído, se ve lastimado, se ve quebrantado, entonces se entiende y se toma, ¿verdad?, del ángel de Jehová y le dice, no te dejaré si no me bendices. Aquel quebrantamiento sirvió para que Jacob, por fin, de una vez por todas, decidiera confiar y tener fe en el corazón. Y yo decía en aquel entonces que lamentablemente, ¿verdad?, habemos algunos cristianos en la vida, ¿verdad? Ojalá que en la iglesia de Arenal no haya de esos, pero hay cristianos en la vida que no terminan de entregarse a Cristo hasta que Dios no los quebranta. Dios nos deja ir por el camino de la necedad o por el camino del pecado. Y hasta que no estamos viviendo las consecuencias, entonces no entendemos y volvemos al Señor, pero lamentablemente vamos por la vida cojeando. Pero por la gracia de Dios, transformados en una persona nueva y diferente. Dice la palabra de Dios que ese hombre, ¿verdad?, que al final de cuentas había tomado la decisión de entregar su corazón a Dios, hermanos, con el paso del tiempo fue grandemente bendecido. Una vez que él caminó con Dios, hermanos, Dios lo bendijo y de hecho ya lo había venido bendiciendo. Dice la historia que este hombre llamado Jacob, hermanos, es bendecido por Dios con 13 maravillosos hijos. 12 mujeres, una mujer y 12 varones. Corrijo, 13 hijos, una mujer y 12 varones. Y de estos 12 varones, de entre estos 12 varones, hermanos, ¿verdad?, surge lo que hoy se conoce como el pueblo que lleva su nombre, el pueblo de Israel. Ese hombre llamado Jacob experimentó de tal manera la bendición de Dios, hermanos, que sus descendientes formaron una familia de miles. A mí me da gusto, hermanos, pues por decisiones obviamente de mis padres, nosotros nada más fuimos 3 hermanos, pero a mí me hubiera gustado tener 15 o 20 hermanos. La verdad es que aquí entre nosotros no le digan a nadie, pero yo envidio a las familias grandes, hermanos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando Martín me platicaba de su familia, decía, mi mamá se preocupaba porque de una sola bajada 12 tortillas salían del tortillero. Entonces, si compraba 1 kilo, la pobre hermana que hoy está con el Señor, pues yo no sé cómo le hacía, ¿verdad? Porque lloraba, pero yo creo que ha de ser bonito, ¿verdad? Y la familia creció y era una familia numerosa. Pero hermanos, o pienso por ejemplo en la familia Ponce, también una familia grande, o muchas otras familias, el hermano Germán, ¿verdad? Ya con todos los nietos y bisnietos, 70 y tantos, Dios mío, ¿verdad? Yo no sé cómo se puede hacer eso, pero es algo maravilloso. Pero hermanos, la familia de Jacob llegó a cientos de miles. Cientos de miles descendieron de él, porque cuando Dios bendice, su bendición, hermanos, es grande, es algo maravilloso. Y lo bendijo no solamente por gracia, sino porque él había prometido a su abuelo Abraham que haría de él una gran nación. La historia nos dice, sin embargo, hermanos, que en cierta ocasión, debido a la escasez de alimentos, Israel toma la decisión de descender con su familia a un lugar llamado Egipto, y allí son acogidos, son cobijados por el faraón, porque en aquel tiempo uno de los hijos de Jacob, hermanos, llamado José, administraba el país. Y era tan buen administrador por la gracia de Dios,
que ese país no solamente logró superar el hambre, sino que incluso se enriqueció muchísimo. Y allí, hermanos, el pueblo de Israel empezó a crecer y a crecer. Dice la palabra de Dios que en Egipto, Israel, es decir, sus hijos, se establecen, empiezan a crecer, pero llegó un tiempo, hermanos, en que ese rey que los acogió, murió. Y dice la Biblia que el siguiente que llegó no se sintió satisfecho porque se dio cuenta que tarde o temprano ese pueblo tan numeroso podía convertirse en un peligro. Escucha esto. Equivocadamente, ese nuevo faraón que sucedió al que había apoyado, al que había recibido, pensó que ese pueblo tan numeroso un día podía levantarse en su contra, podía derrocarlo y podía quitarle sus bienes. Y entonces este faraón, hermanos, tomó la decisión de someter a ese pueblo. Lo sometió, dice la palabra de Dios, en primer lugar, a una dura servidumbre. En segundo lugar, lo sometió a un elevado cobro de impuestos. Los impuestos eran tan caros, hermanos, que poco a poco el pueblo de Israel, que había logrado acumular algunos bienes, algunas casas y algunas propiedades, hermanos, empezó a perder todos esos bienes. En tercer lugar, en virtud de ese cambio en la situación económica por los impuestos, por la vida que vivían, empezaron a vivir, hermanos, una vida de intensa humillación. Sin embargo, dice la palabra de Dios que alguien nos cuidaba, porque Éxodo 1:12 dice, pero cuanto más nos oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El faraón no entendía, bueno, es que entre más oprimo a este pueblo, entre más los castigo, pues más crecen. ¿Qué es lo que está pasando con este pueblo? ¿Por qué no logro acabar con ellos? Y dice la palabra de Dios que tanto en el faraón como en los egipcios empezó a crecer un temor, hermanos, según este Éxodo capítulo 1, en el corazón de ellos. Y la pregunta, hermanos, es, ¿era infundado el temor del faraón? No, hermanos, claro que no. Yo creo, es mi opinión personal, que los egipcios estaban conscientes de que algún Dios, porque ellos no creían en el Dios de los israelitas, ellos pensaban que algún Dios los estaba protegiendo porque era la única forma en la que este pueblo, hermanos, crecía tanto, ¿verdad? No se morían de hambre, tenían fuerzas para trabajar y a pesar de que ya prácticamente no tenían nada, ellos todavía seguían adelante y estaban creciendo y se estaban fortaleciendo. Y entonces el faraón tomó una decisión. No funciona el oprimirlos, no funciona el cobrarle impuestos, entonces vamos a hacer una cosa, los redujeron a esclavitud, hermanos. Los redujeron hasta el punto de la esclavitud y los usaron como obreros, hermanos, en la construcción de las más grandes ciudades, hermanos, de aquellos tiempos. Eso tampoco funcionaba. Y entonces, no conformes con el maltrato, dice la palabra de Dios que un faraón, porque el tiempo está transcurriendo, hermanos, están pasando alrededor de 400 años en todo esto que yo estoy refiriendo, llega un momento en que un faraón dice, ya sé qué voy a hacer. Ya sé cómo detener que este pueblo siga creciendo. Ordenó a las parteras y les dijo, quiero que maten a todos los de entre las mujeres hebreas que están embarazadas. Cuando ustedes observen que nace un varón, quiero que lo maten, quiero que lo acaben completamente. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, allá en el libro de Éxodo, capítulo 1, 15 y 16, que estas mujeres, que en mi opinión eran egipcias, porque cuando son cuestionadas hablan de las mujeres hebreas, tuvieron temor de Dios. Y por temor a Dios, hermanos, ellos decidieron no matar a los hijos varones, sino que les salvaron la vida. Hermanos, este es el contexto. Esto es lo que ha pasado a través de 4 generaciones en la vida de esta familia. Fue en medio de este sufrimiento prolongado que el pueblo de Israel tomó la decisión de hacer una cosa. Y la pregunta, hermanos, ¿qué es? ¿Qué fue? Orar. Dice la palabra de Dios que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la, ¿qué dice, hermanos? De la servidumbre. Hermanos, alguien en el pueblo tomó la decisión de hacer algo. Escucha esto, hermano. No fue organizar una revolución, es decir, no fue tomar el país por las armas. No fue buscar un cambio a través de la violencia. No fue una huelga de hambre generalizada.
de parte de cada uno de los obreros, hermanos, de Israel. No fue un paro de labores para llamar la atención. Al final de cuentas eran por lo menos 600,000 hombres. No fue nada de eso, hermanos. Lo que alguien en el pueblo de Israel hizo fue contagiar a toda la familia acerca de la necesidad de orar al único que podía ayudarles. A Dios. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, estamos pasando por problemas serios en casa. Algunos tenemos problemas económicos, algunos tenemos problemas de salud, algunas familias, algunos matrimonios están pasando por crisis, algunas incluso se han desintegrado y por eso ya no están más con nosotros. Y cuando yo platico con ellos, les digo, ¿por qué no oras? Ay, pastor, es que Dios no oye mi oración. Es que Dios no me escucha. Yo creo que a mí Dios no me oye. Yo por eso ya no voy al templo, porque a mí Dios no me oye. Y yo le digo, ¿cuánto tiempo tienes orando? ¿Cuánto tiempo tienes clamando? Dime una cosa. A través del tiempo antes de que tú llegaras a esta situación, ¿tú motivaste a tu familia a orar? No, es que nadie quiere. Y a veces pensamos que en nuestra familia nadie quiere orar. Es que mis 5 hijos, mis 10 hijos, o mi esposo o mi esposa no quieren orar. No puedo convencerlos. ¿Sabes tú lo que se necesitó para convencer a 2 millones de personas a clamar a Dios, hermano? ¿Crees tú que fue fácil? No. Pero hubo alguien, yo no sé quién fue, hubo alguien en el pueblo de Israel que entendió que lo único que se podía hacer era motivar. Y yo quiero creer que ese alguien empezó a orar. Empezó a orar y empezó a clamar y empezó a contagiar, hermanos, a todos los demás. Y dice la Biblia que por fin, después de 4 generaciones, después de 400 años, pensaron en Dios. Después de 400 años pensaron en Dios, le suplicaron con lágrimas, porque clamar significa gritar, significa llorar, significa hablar con ansiedad, significa expresar, ¿verdad? Con el rostro, con los labios, con el corazón, ese temor, esa necesidad, esa ansiedad, ese deseo de ser ayudado. Y dice la palabra de Dios que entonces se escuchó un clamor colectivo. Hermanos, yo no me puedo imaginar la situación. Yo no me puedo imaginar la situación, hermanos, porque mi mente muchas veces es muy corta. Pero debió de haber sido extraordinario, hermanos, escuchar al pueblo de Israel gritar 600,000 voces, orar a Jehová y decir, Señor, sálvanos, ayúdanos. Ya no podemos más, no tenemos fuerzas. Sé con nosotros. Sálvanos, líbranos de la situación que hoy estamos viviendo. Hermanos, cada uno de nosotros como familias tenemos que aprender que los hijos de Israel, que se convirtieron en un gran pueblo, entendieron una cosa. Entendieron que hay un momento en la vida en la que tenemos de verdad que derramar. El pastor Luis hace un par de años nos dio una serie de clases de la oración, y a mí se me quedó muy grabada una definición que él nos decía. El pastor Luis decía que orar es derramar el Espíritu delante de Dios. He escuchado con mucha admiración la clase de escuela dominical del hermano Esteban, y me he admirado a una cosa. ¿Se dieron cuenta que él referenció una cita de prácticamente todos los expositores? Quiero pensar que puso atención. ¿Sí se dan cuenta? Él puso atención. Hermanos, esa es la atención que nosotros debemos de poner también. Tiene que llegar ya el momento, hermano, en el que tú y yo decidamos algo. Decidamos que como cristianos no podemos seguir como estamos, que tenemos que orar. ¿Qué hay que hacer para convencer a la iglesia? ¿Qué hay que hacer para convencerte a ti, hermano, que hay que orar? Yo no lo acostumbro y sé que hay personas que nos visitan, y si te da vergüenza no lo hagas.
Pero quiero que levanten su mano todos aquellos que en esta semana oraron, toda la semana. Gracias. Una tercera parte. ¿Y los demás? No tienen peticiones, no tienen necesidades. ¿Por qué no oran? ¿Estás esperando a irte a la ruina, por ejemplo, para que entonces sientas la necesidad de orar? ¿Estás esperando a perder todos tus negocios, a que todo se vaya al traste, como decimos en México, para que entonces entiendas que necesitas orar? Porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, hermanos. ¿Sabes? La oración no beneficia a Dios. La oración no me beneficia a mí. La oración te beneficia a ti. Y si tú no quieres las bendiciones de Dios, entonces por eso no ores. Pero yo me atrevo a creer que si yo pidiera ahora, levanten la mano todos aquellos que queremos ser bendecidos por Dios, no levantaríamos una mano, levantaríamos dos. Y si yo preguntara hoy, ¿quién quiere ser bendecido por Dios? Y fuéramos como esas iglesias expresivas, nos pararíamos todos, amén, gloria a Dios, aleluya. Y yo te preguntaría entonces, ¿por qué no oras a Dios? Entonces, ¿por qué no clamas a Dios? Sin embargo, hermanos, este pueblo por fin entendió que lo que tenían que hacer era orar. 400 años después tomaron la decisión de orar y la pregunta, hermanos, es la siguiente: ¿qué hizo Dios ante tal clamor? ¿Qué hizo Dios ante el clamor de estos miles de personas? Punto número 2, Éxodo capítulo 2, versículos 24 al 25. Leo la palabra de Dios que dice así: y oyó, voy a hacer énfasis en algunas palabras que voy a usar más adelante, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Hermanos, algunos de los que estamos aquí decimos, ay pastor, es que yo ya no sé qué hacer, es que esta crisis que estoy viviendo, ya tengo 5 años y no puedo salir, es que tengo 10 años en esta situación, hermano, y nada más no se me dan los negocios, nada más no me alcanza el dinero, nada más no arreglo mis problemas, estoy desesperado, estoy desesperada. Bueno, como seres humanos nos desesperamos, hermanos, eso es cierto, pero les voy a decir una cosa con certeza. Voy a decirme a mí mismo algo con certeza. La crisis que vivieron los hijos de Israel no fue como la nuestra, hermanos. Porque la crisis de los hijos de Israel se extendió durante 400 años. Durante 400 años se extendió la crisis. Durante 400 años vivieron la misma situación de sufrimiento. Escucha esto, los hijos de Israel pasaron de la estabilidad económica, escuchen esto, los hijos de Israel pasaron de la estabilidad económica y de la protección de un faraón a la pobreza y a la esclavitud bajo las órdenes de otro gobernante. Dime si eso no es algo terrible. Es terrible, ¿no es cierto? Sí lo es. ¿Qué sentirías, hermano, si tú perdieras todo lo que tienes? Te quedarás literalmente en la ruina, sin nada, en la calle, a tanto que tienes que empezar a vivir las peores humillaciones para poder comer. Eres reducido a la peor situación de vida. Y tú te mueres, dices, bueno, por lo menos ya moriré, pero tus hijos, tu familia durante 4 generaciones va a vivir exactamente las consecuencias de lo que pasó contigo, de lo que tú empezaste a vivir. ¿Puedes imaginarte? Así que, hermanos, si tú y yo creemos que estamos pasando por una mala racha o estamos en una crisis que cada vez se extiende mal, mira lo que pasó con los hijos de Israel. Y entonces me voy a atrever a hacer una pregunta, hermanos. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en medio de ese sufrimiento? ¿Acaso Dios era tan injusto, tan indiferente, que los había dejado perderlo todo? ¿Se había olvidado de ellos? Hermanos, no. Dios no se había olvidado de ellos. Y como ello hay por lo menos 4 pruebas. Punto número 1.
Dios fue el que los mantuvo con vida. Dios, hermanos, los multiplicó en número. Dios fue el que infundió temor en el corazón de las parteras que no mataron a sus hijos. Dios fue el que de inmediato, hermanos, escuchó el clamor. Cuando nuestro hermano Eduardo, aquellos que llegaron temprano, empezó a dirigir el culto de hoy, él comentaba una cosa. Él está cumpliendo 1 año aquí en la iglesia. Y me da gusto, ¿verdad?, que en ese año que él está cumpliendo a la iglesia, está siendo una persona activa dentro de la iglesia, está ya en el ministerio de alabanza tocando la batería y hoy empezó a dirigir el culto. Y él decía algo muy interesante. Él decía que a pesar de que en la vida que él había llevado, había vivido muchas vicisitudes, es la palabra que él utilizaba, él decía que hoy que ha empezado a leer la Biblia, ha llegado a una conclusión. Y la conclusión es entender, dice, yo sé que Dios había estado conmigo todo ese tiempo. Y es por Dios que yo estoy aquí ahora, y es cierto. Así que si tú y yo decimos, y es que ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando tuve ese accidente? ¿Y dónde estaba Dios cuando me corrieron del trabajo? ¿Y dónde estaba Dios cuando me dictaminaron una enfermedad, verdad, degenerativa? ¿Y dónde estaba Dios cuando mis hijos se fueron de la casa? ¿Y dónde estaba Dios cuando mi esposo, verdad, me abandonó? ¿Y dónde estaba Dios? Allí. Está aquí, por eso estás aquí vivo. Por eso tienes un par de zapatos, por eso tienes ropa. Por eso tienes una casa que a lo mejor no es tuya, es rentada o es prestada, pero tienes donde vivir, no estás en la calle. Por eso tienes comida en tu mesa todos los días, porque Dios siempre está allí. Cuando estudiamos la oración de Rebeca, hermanos, aprendimos una cosa. Entendimos que Dios conoce con claridad el futuro del ser humano. Dios conoce nuestro futuro. Y entendimos que ese conocimiento de Dios, hermanos, se extiende al conocimiento de cualquier familia. Dios conoce perfectamente a mi familia, hermanos. Incluso desde antes que yo la formara, conoce la tuya. Conoce qué harás el día de mañana. Y ese Dios que todo lo conoce sabe que muchas veces viviremos adversidades, pero ¿sabes una cosa? Él no las va a detener. Él va a estar con nosotros siempre, así como durante más de 400 años estuvo con el pueblo de Israel. Escucha esto, todas las familias de la tierra vivimos vicisitudes o pruebas o necesidades. Dios no las va a detener, Él sabe que un día vendrán. Sin embargo, siempre estará con nosotros. Pero quiero que entendamos una cosa más, hermanos, en este momento. Quiero que veamos lo que más de 400 años antes, quiero que recordemos lo que más de 400 años antes Dios le dijo a Abraham. Y vamos, sin perder Éxodo, al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13. Génesis, capítulo 15, versículo 13. Aunque Dios sabe que viviremos adversidades, Él no las detendrá, pero estará con nosotros, así como durante 400 años, hermanos, estuvo con el pueblo de Israel. Y quiero que recordemos lo que 400 años antes Dios le dijo a Abraham. Génesis 15, 13. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos, y les agradecería que ustedes me siguieran con sus vistas. Si gustan, estén paulatinamente prendiendo los ventiladores, porque creo que se está sintiendo un poquito de calor. No sé que algunos están enfermitos, pero a veces hacen más daño. Están encerrados en el calor y es bueno que se ventile un poquito, porque así también no nos dormimos. Bien, la palabra de Dios dice lo siguiente en Génesis capítulo 15, versículo 13. Lean conmigo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Muchas veces le decimos a Dios: Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me has descuidado? ¿Por qué permitiste que pasara esto? Hermano, ¿crees tú que Dios fue tomado por sorpresa? Volteó un segundo y cuando regresó la mirada, ¿tú ya estabas en crisis? No. Dios nunca nos pierde de vista. Él conoce anticipadamente con certeza lo que viviremos, hermanos, durante toda la vida. Es más, nos conoce tanto. Yo, gracias a Dios, hermanos, soy ya abuelo. Dios sabe que yo no miento. Yo, desde que mi nieta nació, yo estoy llorando por su salvación. Estoy llorando porque si Dios le da vida, le permite estudiar y terminar una carrera. Y ya también le dije a Dios que si mi nieta crece, que le dé un esposo con quien puede tener hijos y ser feliz. Díganme lo que quieran, ¿verdad? Este hermano está mal.
Pero yo hice lo mismo desde que mis hijos estaban pequeños, hermanos. Porque yo sé que Dios puede hacer eso porque Él ya sabe lo que va a ocurrir. Hermanos, Dios no miente. Él conoce perfectamente la vida de cada uno de nosotros. Conoce nuestro presente, por supuesto nuestro pasado y nuestro futuro. Sabe quién eres, qué sientes, qué te duele, qué te da temor, qué anhelas, qué sueñas, qué te preocupa, qué hay en tu corazón que a lo mejor no le has dicho a nadie. Y para que los hijos de Israel no llegaran a pensar que Dios es injusto, Él les anticipó con 400 años o 400 años antes lo que ciertamente iban a vivir. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios le dice a Abraham, ciertamente tu descendencia va a morar en tierra ajena y va a ser esclava y va a estar oprimida. ¿Eso pasó o no, hermanos? Sí, por supuesto que sí. Hermanos, ¿creen ustedes que Jesucristo a los cristianos también ya nos anticipó nuestra vida? Sí, ya la anticipó. Quiero que vayan al conocidísimo pasaje que se encuentra, pónganse de pie, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 32 y 33, donde la palabra de Dios nos enseña que así como Dios, que no miente, conocía el futuro de ese hombre llamado a Abraham, y le anticipó lo que su familia, Juan 16, 32 y 33, viviría 400 años después, Jesucristo también nos ha anticipado a cada uno de nosotros, hermanos, nuestra vida. Dice Juan 16, 32 y 33. Vamos a leer todos juntos, ¿les parece? Dice así los que ya lo encontraron. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tomen asiento. Hermanos, quiero que escuchen la siguiente frase. Quiero que escuchemos, hermanos, la siguiente frase. Muchos cristianos, escucha la siguiente frase, hermano. Muchos cristianos, cuando enfrentamos problemas graves, salimos corriendo y abandonamos nuestra fe. Muchos cristianos, cuando enfrentamos problemas graves, salimos corriendo y abandonamos nuestra fe, tal como los discípulos abandonaron al Señor Jesucristo. El que Jesús fue abandonado por sus discípulos, ¿lo tomó por sorpresa o ya lo sabía? Ya lo sabía. Así que Él sabe si tú y yo mañana, por causa de la situación que estamos viviendo, saldremos corriendo y estaremos en otro lugar o continuaremos, hermanos, en su camino. Él ya lo sabe. Pero anticipadamente les aseguro una cosa: aunque ustedes me dejen solo, el Padre estará conmigo. Él nunca me va a dejar. Es más, Jesucristo, hermanos, en este pasaje de la Biblia, les enseñó a sus discípulos lo siguiente. Les enseñó que era mejor que ellos aprendieran esto. ¿Por qué? Porque ciertamente en su vida ellos tendrían muchas aflicciones, muchos problemas, y que en lugar de salir corriendo tenían que aprender a permanecer a su lado, porque solamente cuando el cristiano permanece al lado de Cristo, tiene paz en su espíritu, tranquilidad en su corazón, certeza en su mente. Porque muchas veces los cristianos, hermanos, estamos desesperados, estamos afligidos, y vamos corriendo de un lugar a otro y nos jalamos los cabellos y lloramos y no sabemos qué hacer. La pregunta es ¿por qué, hermanos? Porque salimos corriendo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero eso no fue lo primero que Jesús dijo. Le dijo, yo les he dicho esto para que en mí tengan paz. Es decir, oigan, yo les anticipo una cosa. Va a venir una situación tan complicada que va a originar en ustedes el deseo de salir corriendo. Pero yo les digo una cosa, en lugar de salir corriendo, no se preocupen, quédense conmigo, tengan paz en mí. Porque si ustedes se quedan conmigo, ese temor que los va a tomar por sorpresa, no los va a obligar a salir corriendo, sino se van a sentir tranquilos. Así que, hermano, ¿por qué muchas veces el cristiano es una persona que cae en desesperación? Porque deja de confiar en Cristo, porque quiere tomar el control de su vida, porque quiere arreglar las cosas a su manera.
No, hermano, no hagamos eso. Permanezcamos en Cristo. Él dijo con claridad, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido, ¿qué dice? Al mundo. Así que, hermano, si las cosas en tu vida o en la mía están mal, si tu vida ha tomado un curso que te ha llevado a la ruina económica, física o emocional, no salgas corriendo, clama a Dios. No salgas corriendo, clama a Dios, porque el Padre nunca te dejará solo. ¿Sabes quién ha estado a tu lado en todo ese tiempo? Dios. El Padre ha estado contigo como con su Hijo, el Señor Jesucristo. Quiero plantear una pregunta, hermanos. ¿Por qué los hijos de Israel tardaron tanto tiempo en clamar a Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué los hijos de Israel tardaron tanto tiempo en clamar a Dios? ¿Saben por qué, hermanos? Porque se ensimismaron en sus problemas. ¿Y qué es ensimismarse, hermanos? ¿A qué les suena? Te encierras en ti, en tu problema. Es que yo, ¿cómo sufro? ¿Cómo tengo esto? Estoy abandonado, estoy dejado. Es que yo. Ahora, todos pasamos por eso. Pero no nos dejemos atrapar. No nos quedemos allí. Dejemos a un lado la conmiseración, la lástima que muchas veces sentimos por nosotros y arrojémonos, hermanos, en los brazos de Dios. Es cierto una cosa, Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar a esa tierra a su descendencia y que lo haría después de 400 años porque aún no había llegado a colmo el pecado de los habitantes de Israel, de Canaán. Y tú puedes decirme, Germán, es que fue Dios el que anticipó que ellos tenían que estar allí 400 años porque aún no había llegado a colmo. Yo te diría, no. Lo que Dios anticipadamente conocía es algo muy importante, que sería hasta 400 años después, cuando ese pueblo podría empezar a dar los primeros pasos a la bendición de tener una tierra, porque ellos tardarían mucho tiempo después de entrar en una vida de opresión y de sufrimiento en clamar a Él. Porque si el pueblo de Israel hubiera clamado a Dios antes, Él los habría escuchado, porque Dios sabía anticipadamente que los cananitas no se iban a convertir. Por eso usó a su pueblo, al pueblo de Israel, hermanos, para acabar con todos. Por eso usó a su pueblo, porque 4 generaciones pasaron y esos pueblos idólatras nada más no entendían que tenían que buscar a otro Dios, al único que existe, al Dios de los cielos. Hermanos, entonces llego yo a la siguiente conclusión. Es muy probable que algunas de las crisis económicas que vivimos algunos cristianos, es muy probable que algunas crisis matrimoniales, sentimentales o de cualquier otra índole que vivimos, se extienden mucho tiempo en la vida del creyente porque no clamamos a Dios. Porque no derramamos nuestra alma. Porque no unimos a nuestra familia, hermanos, en oración. Por eso se extienden durante tanto tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más quieres? Si es que tú estás viviendo algo así, se extienda la situación en tu casa, hermano. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más estaré ensimismado en lo que estoy viviendo? ¿Te agrada estar así? ¿Creen ustedes que los israelitas estaban muy a gusto siendo esclavos, siendo oprimidos, perdiéndolo todo, hermanos? No. La pregunta es, ¿por qué Israel clamó entonces? ¿Por qué terminaron clamando a Dios? ¿Saben ustedes cuál es la respuesta, hermanos? Porque ya no podían más. Clamaron porque ya no podían más. Pero ¿por qué esperar hasta que las fuerzas se acaben? Quiero que observes, hermanos, los pasajes de la Biblia que acabamos de leer parecen un poco confusos, no lo son. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo clamó, Jehová se acordó de su pacto, que los miró, que los reconoció, que se acordó de ellos. Ahí está. Dios se había olvidado de su pueblo, por eso ese pueblo pasó por todo ese sufrimiento. Pero si Dios no se hubiera olvidado de ellos, porque está diciendo en la Biblia que se acordó de ellos, no lo hubieran pasado. ¿Qué crees que no? No es así. Yo he conocido personas, hermanos, que le han perdido el rastro a familiares durante años. He conocido personas que han estado en su casa y repentinamente
Abren la puerta y es ese hijo que se había ido durante 20, 30 años. Es ese familiar que estaba desaparecido. Y de repente lo ven, ¡hijo! Y lo abrazan. A lo mejor viene delgado, barbón, o delgada, acabada, oprimida, pero lo ven sus seres amados, ¿y qué hacen? Se acuerdan de ellos. ¿Qué significa acordarse de ellos? ¿Qué significa reconocerlos? Eres mi hijo, eres mi padre, eres mi hermano, eres mi ser amado. Eso es lo que significa. Cuando el pueblo clamó, dijo, sí, claro que sé quiénes son ustedes, son mis hijos. Son mi pueblo, el pueblo que yo he venido cuidando y formando a través de este tiempo. Claro que lo recuerdo, yo hice un pacto con Abraham, su abuelo, o su antecesor. Por supuesto que sé quiénes son. Muchas veces cuando los creyentes nos hemos apartado mucho de Dios, o nos hemos sumergido en el pecado y somos invitados a volvernos a Dios, o a clamar a Dios, decimos, pero yo lo decía la semana pasada incluso, es que ¿con qué cara voy a ir con Dios? ¿Qué tal si Él no me escucha? Oye, Él te conoce, te ha cuidado todo el tiempo. Ha estado a tu lado como el Padre estuvo con Jesucristo. Todo lo que tienes que hacer es humillarte, es dar el paso, buscar a Dios. Hermanos, ¿quién comenzó a clamar de entre 2 billones de personas que formaban ya el pueblo de Israel? ¿Quién comenzó a clamar de entre esa familia tan grande? Quizás fue un niño, tal vez un adolescente, tal vez un anciano, hombre o mujer, no importa, no lo sabemos. Lo cierto es que alguien empezó a clamar y llegó un momento en que todo el pueblo se unió en una sola voz y clamó a Jehová, y Jehová los escuchó. Quiero apelar a los jóvenes que están aquí a que oren. Algo está fuera del control en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo o en lo que sea. Clama a Dios. Empieza tú. Contagia a los demás. Es que no quieren. No te esperes a que quieran. Hazlo tú. Hazlo tú. Si tú supieras cuántos testimonios hay de individuos, hombres o mujeres, que se han humillado delante de Dios cuando su familia no quería y terminó la familia clamando toda junta. Fácil no es. Pero un pueblo se unió a una sola voz y clamó. ¿Y Dios qué hizo, hermanos? Los escuchó. Hermanos, ¿qué creen que pasaría en nuestros hogares si en lugar de estar quejándonos por nuestros problemas, en lugar de acusar falsamente a Dios que no está con nosotros, en lugar de decir que se ha olvidado, nos unimos todos los miembros en un solo clamor? ¿Qué creen que pasaría en nuestros hogares? ¿Qué creen que pasaría con nuestra iglesia si tan solo dejáramos de quejarnos por todo lo que sufrimos, hermanos, y nos unimos en oración por un solo propósito, por una sola meta? ¿Qué clase de iglesia seríamos? ¿Qué clase de iglesia seremos el día que todos clamemos en oración? Que todos nos humillemos, que todos derramemos al Espíritu, hermanos, delante de Dios. Vamos a hacer esa luz que alumbra, que no está debajo de un almud, que está en una montaña alta, que está siendo vista, hermanos, por todos. Hermanos, no desmayemos. Los problemas no son creados por Dios. Escucha esto. Hermanos, no desmayemos. Nuestros problemas no son creados por Dios. Algunas veces, hermanos, los problemas que vivimos son circunstanciales. No son culpa de nadie. Hay ocasiones en que son el resultado del pecado en nosotros. Hay ocasiones en que son las decisiones de hombres impíos que quieren hacernos daño. Hay ocasiones, en verdad, en que es el resultado de creyentes carnales, ¿verdad?, que quizá nos hacen tropezar. Hay ocasiones en que a lo mejor son resultados de malas decisiones que nosotros tomamos, hermanos, en la vida. Hay ocasiones en que es el resultado de malas inversiones. Pero Dios no las crea, hermanos. Sin embargo, Él siempre está a nuestro lado. Él siempre está allí para ayudarnos, tal como Jesucristo dijo que aunque sus discípulos lo abandonaran, el Padre iba a estar con él. Hermanos, Jehová no incitó al faraón para oprimir a su pueblo. Como no fue el culpable de aquel borracho que atropelló a tu ser amado, o que tu ser amado haya muerto pequeño o grande. Como no fue el culpable de que tu negocio no hubiese salido, que hubieras fracasado en el matrimonio, en la vida. Él no fue el culpable. Sin embargo, siempre ha estado contigo.
Él no incitó a Faraón para oprimir a su pueblo. Ese hombre perverso creyó que mandando matar, que dando la orden de matar a los niños, acabaría con una familia, que según él le robarían su riqueza y le quitarían el poder, pero no lo logró. Dios, hermanos, no enferma nuestros cuerpos. La palabra de Dios dice que Dios nos creó perfectos y sin pecado en el huerto del Edén, pero que a causa del pecado, cuando el hombre pecó, el cuerpo empezó a degenerar, hermanos. Y en la medida en la que fue degenerándose y envejeciendo, fueron apareciendo enfermedades, hermanos. Si nosotros queremos acusar a Dios de algo, si nosotros queremos acusar a Cristo de algo, podemos hacerlo. Podemos acusar a Dios de amarnos tanto. Y podemos acusar a Cristo de querer llenarnos de su paz, cuando muchas veces nosotros no la queremos. Y cuando menos yo, no la merecemos. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Yo te pregunto, ¿crees que Dios es injusto? ¿Crees que Dios es injusto por dejar que la perversidad del hombre llevara a su Hijo Jesucristo en la cruz? No, hermanos. Cristo quiere que tengamos paz, pero aún cuando vino a este mundo, tuvo que sufrir en manos de hombres impíos que lo llevaron a la muerte. Y estando, hermanos, clavado en la cruz, con las manos extendidas, oró al Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús nos enseñó que el perdón, hermanos, sana los corazones. Y muchas veces las cosas no se solucionan en la vida porque no queremos perdonar. Somos arrogantes y orgullosos. Yo preguntaba, ¿crees que Dios fue injusto porque dejó que su Hijo fuera a morir a la cruz? No. Jesucristo vino al mundo y sabía que venía. Y cuando se acercaba la hora de ir a la cruz, ¿sabes qué hizo? Afirmó su rostro, dice la palabra de Dios en Lucas 9:51, para subir a Jerusalén. Él sabía a qué iba y dijo, puso su rostro fuerte como una piedra y se mantuvo y fue hacia adelante. Y dice la palabra de Dios que cuando uno de sus apóstoles, Pedro, le dijo: Señor, no hagas esto, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, Pedro quiso hacer retroceder al Señor Jesucristo. Tú no permitas que nadie te haga retroceder. Hermano, Eduardo, un año es un gran logro, pero te esperan muchos años todavía a ti y a tu familia. Van a venir muchas pruebas y quizás algunos malos testimonios. Tal vez incluso dentro de la iglesia, Pati. No permitan que nada les haga retroceder. Porque Satanás muchas veces tiene instrumentos. En este caso, Jesús dice: Pedro, tú lo eres, porque tú quieres que yo no vaya por el camino que Dios ha determinado para mí, cumplir con su voluntad. No permitamos, hermanos, que nadie nos aparte de la iglesia, que nadie nos haga tropezar de la fe. A lo mejor hay críticas familiares, a lo mejor hay críticas de los amigos, a lo mejor son las circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que dejarlas pasar y tenemos que seguir adelante. Y si tú y yo nos preguntamos, entonces, si Dios me ama, ¿por qué permite que yo sufra tanto? Tengo 30 años sufriendo, Israel tenía 400, hermano. ¿Sí me explico? Él tenía 400. Y al final de cuentas, si yo le pregunto a Dios: Señor, ¿por qué dejas que yo sufro? Entonces la pregunta es: ¿quién soy yo para que Dios me evite las adversidades? ¿Quién eres tú, hermano, para que Dios te evite las adversidades? ¿Por qué no más bien tomamos la decisión que tomó Cristo? Afirmemos nuestro rostro, sigamos adelante, sirvamos a Cristo, porque el Padre siempre está con nosotros. Clamemos a Dios con la seguridad de que siempre estará con nosotros y que de manera distinta Él va a obrar en nuestra vida. Punto número 3, y con eso termino: la solución. Vamos a Éxodo, estamos en el libro de Éxodo, avancemos nuestros ojos y lleguemos al capítulo 3, versículos 4 al 10. El día de hoy, hermanos, estamos estudiando el tema número 7, que se llama la oración de los hijos de Israel. Ellos estaban viviendo, hermanos, una situación de crisis, de sufrimiento. Se prolongó durante mucho tiempo.
pero clamaron a Dios y Dios los escuchó. Dios no era injusto al permitir que ellos vivieran esto. No se les salió del control, con anticipación les dijo que lo vivirían para que no le echaran la culpa de ser injusto. Hablemos de la solución. Espero que este punto 3 te guste tanto como a mí. Escucha, hermano. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3, del 4 al 10. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, cobradores de impuestos, pues he conocido sus angustias, y he descendido, dice la palabra de Dios, para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, pregunta. Han pasado 400 años, el libro de Hechos, Lucas nos dice que son 430, Dios había dicho 400, Lucas nos dice que pasaron 430 de hecho. Hermanos, la pregunta que les quiero plantear es la siguiente. El pueblo está en opresión y clama a Dios. En el momento en el que Dios escuchó la oración del pueblo, ¿planeó cómo ayudarlos? Sí, dije con claridad la pregunta, aunque ya me la respondieron, la voy a plantear de nuevo. El pueblo de Israel clamó, y fue hasta ese momento en que Dios empezó a pensar en cómo ayudar a ese pueblo. No, claro que no, hermanos, por supuesto que no. Los hijos de Israel todavía no clamaban a Jehová. Los hijos de Israel todavía no clamaban a Jehová, y él ya había salvado a un niño a través de las parteras, a través de su madre, a través del cuidado del faraón llamado Moisés, para que en el momento determinado él fuese el líder libertador del pueblo. Su nombre era Moisés. Esto es fantástico. Quiero que observemos que Dios no ignoraba lo que ellos estaban viviendo, como no ignora lo que tú y yo vivimos. Dice la Biblia en los versículos 7 y 8 y 9, dice Dios: yo he visto la aflicción, yo he oído su clamor, yo he conocido sus angustias, yo he descendido para librarlos, yo he visto la opresión. Porque Dios nunca, hermanos, nos pierde de vista. Dios no solamente tenía preparado al hombre que sería el líder libertador, sino que de hecho Él ya tenía preparada una bendición para ese pueblo. ¿Y saben cuál era esa bendición? Una tierra propia, la libertad. Él no empezó a pensar en ese momento. Él ya les tenía anticipadamente una bendición, una tierra propia, su libertad. Y Dios llama a esa tierra buena y ancha, que fluye leche y miel. Hermano, Dios no está esperando a que tú empieces a orar para que Él busque por allí una bendición y que sea para ti. Él ya tiene las bendiciones que son para ti. El problema es cuándo vas a empezar a orar. ¿Sí me expliqué? Porque ¿acaso creemos, hermanos, que la oración de los hijos de Israel puso a pensar en Dios en un plan? No, no es así. No se le ocurrió en ese momento. 400 años antes ya había dicho a Abraham cuál iba a ser la bendición. Porque cuando les dijo allá en Génesis, hermanos, 15,
versículo 3, no lo busquen, voy a leer el 4, que ciertamente el pueblo sería llevado a la esclavitud y sería oprimido, le dijo después a Abraham, mas también a la nación, entiendas Egipto, a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, no solamente van a salir, sino que van a salir con gran riqueza. Israel ni siquiera se había multiplicado, ni siquiera había nacido, y el Dios que todo lo sabe, ya tenía bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Hebreos capítulo 1 dice que Dios ya ha determinado las edades y los tiempos. Dios ya tiene la bendición que tú quieres, hermano, en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en tu persona. La pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a orar? Hay una anécdota que escuché yo hace tiempo, tal vez tú ya la has escuchado en alguna vez. Esto que voy a decir es simplemente una anécdota, no es real. Pero se cuenta que un hombre muere y llega al cielo. Un cristiano muere y llega al cielo, ¿no? Y entonces le dan un paseo en el cielo, le enseñan diferentes habitaciones en el cielo, y de repente llega una, ¿verdad? Y pregunta, ¿qué es todo esto que está aquí? Son las bendiciones que Dios tenía para tu vida. ¿Cómo? Sí, todas estas bendiciones las tenía Dios preparadas para tu vida. ¿Y por qué nunca me las dio? Porque nunca oraste por ellas. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 12, lo siguiente, 33 a 36. Escúchalo, lo voy a leer yo. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. La pregunta es, lo que 400 años antes Dios le había dicho a Abraham que ocurriría cuando ese pueblo saliese después de orar y clamar, ¿lo recibieron, hermanos? Sí, todo. De la noche a la mañana pasaron de la estabilidad a la opresión y a la esclavitud, pero de la noche a la mañana pasaron de la esclavitud a la libertad y a la riqueza. ¿Por qué tardaron tanto en orar? Hermano, ¿cuánto tiempo más tú y yo vamos a tardar en orar? ¿Y hasta cuándo le vas a decir a tu familia, vamos a orar? ¿Saben cómo nos damos cuenta que hay hermanos en la iglesia que a pesar de que tienen años no oran? Cuando de repente alguien les dice, hermano, puedo orar, y ni siquiera sabe qué decir. Y no es que a Dios le importen las palabras, porque yo dije la semana pasada que Jacob hizo una oración muy bonita, pero no tenía fe. No estoy diciendo que hay oraciones bonitas y otras feas. No, lo que estoy diciendo es que a veces ni siquiera sabemos expresarnos con Dios. Y te das cuenta que no, que ni siquiera oran en lo privado. Sin embargo, como resultado de la oración, los hijos de Israel de la generación de Moisés conocieron el poder de Dios a través de las plagas, a través de recuperar su libertad, a través de obtener riquezas, a través del viaje de 40 años, hermanos, en el desierto, que de momento no voy a explicar por qué tardaron tantos, a través de tomar posesión de la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que ninguna de las bendiciones prometidas por Dios faltó. Ninguna. Quiero concluir, hermanos, la predicación de esta mañana diciendo lo siguiente. Hermanos amados, motivemos a nuestras familias ahora. Es muy probable que muchas de las cosas que venimos viviendo hoy y que se han prolongado por mucho tiempo no porque Dios sea injusto, sino porque tú y yo no hemos orado. Dios ya tiene las bendiciones que son para nosotros, pero nosotros no las hemos pedido. Hermanos, oremos a Dios. Que Dios los bendiga.